A continuación, Así es la cosa. Estamos de vuelta. ¿De vuelta de dónde? Yo no sé, porque estamos, de la vuelta del toro, estamos girando en redondo, ¿verdad? La vuelta del toro es la huerta. No importa, digamos bueno. Pero suena igual. No, en el programa anterior estábamos hablando un poco sobre la educación en el país y esto es un tema que siempre debe estar sobre el tapete. Claro, debería por lo menos estar permanente. Lo que dijo hace un minuto don Alberto, que yo no solo lo secundo, sino que lo aplauso. El país necesita un excelente ministro de Educación ad perpetuum. Esa es la verdad. Escogerlo pero con lupa. Y este es el ministro ideal. Ok, sostenernos ahí. Y darle los medios para que actúe. Sí, ese es un tema inagotable. Porque además, fíjense, yo les conté alguna vez que justamente cuando don Francisco Antonio... Desde Costa Rica hasta Dorian ha sido ministro de Educación. Hasta, bueno, sí, bueno, pero... Hasta Dorian ha sido ministro de Educación. Bueno, sí, eso es una observación pertinente, don Alberto. Sí, interesante. Sí, claro. Pero vea... Que demuestra que el violín que tocábamos con nuestro amigo... se estancó por un tiempo y siguió estancado. Don Francisco Antonio Pacheco, efectivamente, yo fui uno de los que lo respaldaron, porque me parecía que estaba haciendo un trabajo excelente. Y bueno, fue combatido por unos grupos verdaderamente nocivos, tanto de por pura politiquería. Sí, eso es fatal. Yo recuerdo que un poco como al final de su ejercicio de ministro, se presentó un problema, se plantea un problema que era que estaba prevista una escasez de maestros y profesores. Estas cosas que ocurren, que se dan estadísticas que provienen de casa hacia A y el ministro tenía esa preocupación. Entonces nos convocó a los rectores de las universidades públicas para ver qué podíamos hacer para incrementar un poco el enrolamiento, el enrolamiento en las escuelas de educación de las distintas universidades, así, sin hablar de una en particular. Y entre los acuerdos a los que llegamos había uno que años después yo me di cuenta que era una barbaridad, pero en el momento creímos que era adecuado, que funcionaba, que consistió en coger y abrir un periodo extraordinario de admisión para los que no habían tenido nota de entrada. Ajá. Entonces, claro, eso es una enormidad, fue un error grave, me parece a mí. Sí, claro. Ahora, pasa que tal vez no había alternativa, pero eso se hizo. Entonces, después yo reflexionaba, pero ¿qué hicimos? ¿Cómo? Esa no debió ser la solución. Ahora, por el momento, entonces el ministerio, don Francisco Antonio, hizo las gestiones para que se les dotara de algunos recursos adicionales a las universidades para atender eso. Óyeme, perdóname, nada más una breve interrupción. Es que yo creo que lo más importante es que Francisco Antonio se encontró con un hecho real. Nosotros se nos olvida que las escaleras tienen un peldaño cada determinado espacio para poder ascender. Y resulta que la escalera que teníamos tenía un espacio enorme que solo colgándose como un mono podía uno seguir. Es decir, los peldaños se habían suspendido. Y aquí voy a recordar... ¿Cuáles eran los peldaños que se volaron? Okay, ahí vamos. Don Alberto Cañas hizo una observación y la reiteró y la ha seguido reiterando, de que nosotros teníamos, voy a usar el término, yo sé que suena peyorativo, pero no es esa la intención, una fábrica de maestros, que era la Normal de Heredia,
resulta que le dimos una patadilla y la convertimos en universidad. ¿Estoy dentro de la idea tuya? No, okay. pero no es la normal de Heredia. Es una escuela que fundó, el ministro de Educación de José Joaquín Trejos, sí, que era una escuela de profesores. De profesores. No de maestros. Era una universidad pedagógica de Malabasi, copiada de la que en Chile educó sí, durante sí. Bueno, ok, pero todo eso se suspendió y quedó la escalera. Porque vino la Logames ok, de eso estoy hablando. Entonces, Francisco Antonio Pacheco trató de poner esos peldaños que faltaban, pero ahí se quedó el asunto. No, sin embargo, es cierto, eso es cierto, y claro, hay debate porque ahora... En la Universidad Nacional, entiendo, hay una escuela de profesores. Sí, claro. Están preparando profesores. Sí. Pero bueno, ya no es la parte única de la universidad. Eso fue un alegato que salió de los ámbitos de Heredia para pedir que se hiciera una universidad completa. Ajá. Que es parecido a lo que ocurrió con Alajuela, con la Universidad Técnica. Bueno, ajá, se reunieron ahí cosas que no... ¿Qué pasó con la de San Carlos, que era extraordinaria? No, en San Carlos lo que hay es un centro regional tecnológico. Okay. Bueno, yo supongo que está funcionando bien. Entiendo que está funcionando bien. Sí, yo sé que la de Cartago funciona maravillosamente. Pero y no sabía, siempre me quedó esa inquietud que había pasado con la... Porque había florecido maravillosamente. Pero lo que queda en el fondo de la cuestión, que hemos discutido, Alberto, lo hemos hablado muchas veces de... que nos comparamos con Finlandia y preguntamos por qué la educación general en Finlandia es tan buena. Y entre otros factores, hay muchos, pero uno de los factores importantes es el aprecio, la consideración que se le tiene a la profesión de maestro. Y que no va solo en decir que son muy buenos, muy abnegados, sino también que tienen condiciones laborales que hacen atractiva la carrera. Mira, me voy a devolver 2 peldaños. En ese programa de que yo hablaba hace unos minutos, participaron el ministro de Ciencia y Tecnología, a quien yo no conocía, pero me pareció muy cuerdo. No conocí el ministerio. Bueno, okay. ¿Cuánto fue creado? Sí, fue creado. Como la Constitución dice que a los ministerios que diga la ley, ¿cuál ley dijo eso? Bueno, déjame terminar. Y una señorita que tiene que ver, o una señora, la verdad, que me excuse, sí, que tiene que ver con una entidad que no me pareció que fuera oficial, porque no lo dijeron, sino algo privado para oficial, no sé, no lo pude captar, porque yo me metí cuando ya había comenzado el programa. Que hicieron un análisis en los principales centros europeos sobre las características de la educación, de la formación de las juventudes, para determinar a dónde estaba el secreto del desarrollo. Y encontraron Finlandia, que es extraordinaria, pero señalaron algo que ya lo hemos señalado nosotros. Los profesores de Finlandia ganan mejor que los diputados, ¿verdad? Es decir, están en un estatus privilegiado, pero bueno, escogieron a Noruega, también andaba muy bien, Suecia medio renqueado. Los escandinavos generalmente andan mejor. Exacto, bueno, esos fueron los que ganaron, el resto de Europa andaba renqueando por todos lados. Bueno, y entonces estaban diseñando un esquema para adaptarlo a Costa Rica. Ese fue el programa, por eso quería nada más comentarlo, que me llamó poderosamente la atención, que a nivel oficial alguien esté preocupado por eso. Un chiste de Roberto Fernández. ¿Cómo no querés que los escandinavos te cuenten? Acuérdate que Greta Garbo fue reina de un país escandinavo. ¿Cómo? Pues, que Greta Garbo es una película, es una reina de... Sí. Dice Roberto, ¿cómo crees que no anden los escandinavos si tú una Greta Garbo es reina de un país? Sí, ya me acuerdo. Pero sí, de veras que es interesante y hay que... Yo sigo admirando a los escandinavos. Aquí se dedican a decir que eso está superado.
que ya eso está superado, ¿verdad? Y hay gente a la que le pagan por decir una vez por semana que eso está superado. Bueno, lo que no ha sido superado son los escandinavos. Óyeme, es que lo que sucede es que cuando uno habla de los escandinavos hace tabula rasa, y resulta que Noruega se ha tropezado con un montón de problemas, en cambio Suecia ha superado, Finlandia es una maravilla, es decir, no son parejos. Pues claro que no son parejos. Claro, que hay parejo en el mundo. No, por eso. Pero eso, de eso se aprovechan, agarran el ejemplo más malo y lo destacan. Pero incluso cuando dicen el ejemplo más malo. Sí, no ha fracasado de los escandinavos. Cuando dicen el ejemplo más malo, ¿cuál puede ser? Noruega. Y ya quisiera yo. Sí, yo también. Por eso te digo. Está haciendo con su petróleo. Digamos, el menos. Sí, claro. Y el ámbito educativo y otro. No, Noruega es el más pobre de los países escandinavos. Eso es lo que hay que sí. No, aquí ya hablamos el otro día de las características de los diputados de Noruega. Cosas extraordinarias, ¿verdad? Que ojalá se vieran aquí, ¿verdad? Claro. Hay cosas. Noruega es la más pobre y Suecia la más rica. Suecia está deslumbrando claro. en las características. Y Finlandia pero es curioso porque y Dinamarca, que es muy pequeñita, pero Dinamarca no es que es muy pequeña ni corta, sí, bueno, ok, no como ni pinche ni corta. Bueno, ya me lo dijiste, me decía yo sí, la población de Dinamarca yo creo que anda por el lado de la nuestra, digamos. Es que además tienen esa ventaja para efectos. Esos cuatro, estoy comparándolos entre ellos, no con nosotros. Demográficamente andan como nosotros, más o menos. Noruega un poco por debajo de Costa Rica en población. Entonces uno dice, bueno, perdón, cojan más malo de ellos y tratemos y digamos, a ver si puede ser perdón, eso que estás diciendo lo analizaron y dijeron, escogimos países que tienen una similar población, que tienen para ver por qué es que tienen un sistema político similar al que nosotros hemos aspirado a tener. Sí, es que viene el programa, con todo respeto, veo que ustedes ya nos deshicieron, don el programa fue muy bueno. Sí, claro, definitivamente. Tocaron, pusieron a ¿cómo se llama? Al chinito, el científico Franklin, a opinar y total que Franklin se deslizó sobre esos temas con una habilidad y un conocimiento deslumbrante, ¿verdad? Y habló de cada uno de los países escandinavos y dijo por qué estaban como estaban y tal. Tenemos un científico que vale mucho. Ahora, lo que pasa es que, claro, cuando uno se pone a hacer esas comparaciones y propone que nos veamos en ese espejo, entonces inmediatamente le echan un jabón al espejo diciendo que bueno, que no podemos ser estatizantes como ellos, no podemos ser socialistas como ellos, que son estados demasiado benefactores. Y claro, y cuando usted coge Islandia, que es un país escandinavo muy pequeño, se dan cuenta de que no lo mencionaron, pero para mí es un modelo. Hicieron tabla rasa con una cosa que es una mala costumbre, que todo el mundo dice, bueno, en los países occidentales, cuando se está llevando la trampa a los bancos, los gobiernos sacan plata de donde no hay para salvar. En cambio, cuando la gente le está echando de la casa, como en España, se tienen que suicidar para llamar la atención. Así es trágico. Y entonces no se puede ser socialista, y socialista en el sentido escandinavo, que ya sería tan aceptable, todo el mundo está de acuerdo en que es bueno, pero Islandia tiene un método sui generis, no es exactamente socialista, pero muy interesante cómo reaccionan. Es un nacionalismo vertical. ¿Va a quebrar? Pues quiebre. Sí, claro. Pues eso fue lo que le dijeron por eso. Van a quebrar, pobrecitos quiebren. Al carajo, perdonando la expresión, que a veces no les gusta. Es que esa es la otra parte, porque incluso interesante. Ahora uno se pone a ver los países bálticos, que son un residuo de la antigua Unión Soviética, y el enrumbe que han tomado. Hay dos o tres que están no les va tan mal, pero en cambio los que se volvieron como italianos, los búlgaros, los rumanos, te está llevando la trampa. Sí. Los que se integraron a la Europa desprestigiada y desmadrada. Se berlusconizaron. ¿Qué dice? Lo que dijo la Führer Merkel, como la llamaron, la Führer Merkel, mientras aquí trabajábamos como locos,
tal, empezó a mencionar países, estaban en fiesta permanente. Y me acordé yo de Jaime Solera, ¿verdad? Si la fiesta se acabó para todos. Nunca se me olvida esa frase. Porque se querían defender los grupitos banqueros y tal, y Jaime golpeó la mesa y dijo, no, perdonen, si la fiesta se acabó para todos. A mí nunca se me olvida. Yo recuerdo que hubo un periodo muy largo de la historia, del periodo de la Guerra Fría, en el que nadie mencionaba el asunto, pero era notorio, porque para los que nos informábamos, que en la India había un estado que le iba muy bien, incluso yo recuerdo comparaciones con Costa Rica, que era el estado de Kerala. Ajá. Pero durante todo el periodo de la Guerra Fría, Kerala estaba gobernada por un régimen, es decir, el partido gobernante, ese estado del Partido Comunista. Y entonces, claro, yo guardé mencionar eso. Por supuesto, no era un estado stalinista, pero entonces, no era totalitario. ¿por qué nadie se fijaba en eso? Recuerdo que Kerala o no la Kerala, ¿verdad? Kerala no era Kerala, ¿verdad? Un detalle que yo recuerdo muy bien, tenían una población universitaria proporcional muchísimo más grande que la de Costa Rica. Ajá. Y entonces, claro, entonces en la India, donde tanto problema había que estar calladitos porque no. Pero dime, pero es que la India a mí no me gusta como modelo de nada, porque se ha sectorizado. Hay un sector enorme, que inclusive ahí había un banquero que empezó a producir carros populares a precios baratísimos, sector capitalista, con grandes esfuerzos para una cosa, para otra. Hay otro sector que se está muriendo de hambre, venerando a las vacas, y todas siguen con su... No, pero eso es otro problema. Es decir, es que no es como la China, es como decirle China. A mí me la ponen de ejemplo, y yo recuerdo haber conversado con un político costarricense que se enamoró de la China y venía... No, tampoco. Y resulta que en el momento en que él contaba eso, acababa yo de ver un documental hecho por alemanes en una región de China, donde era la hazaña de los alemanes era llevarles electricidad a unas poblaciones. No, así es. Entonces, pero bueno, es decir, cuando se destaca nada más lo bueno exportable, entonces sí, son una maravilla. El caso de Kerala, pero en el caso de los países nórdicos de que estamos hablando, y todo ese sector, los conocemos de pe a pa, porque los hemos estudiado. Así que ahí nadie nos va a engañar. Hasta yo he visitado alguno. No, yo también, yo estoy en Noruega. Les hemos sacado plata y todo. Sí. Pero bueno, yo me acuerdo que en esos trabajos para desmilitarización de Panamá y todo eso, ellos ayudaban. Pero eso no es lo importante es que ellos tienen un ejemplo que poner. Claro, si usted suma a todos los habitantes de esos países, suma menos que los habitantes de Rumania, ¿verdad? Pero, claro. La pena es esa. Que quizás nosotros el modelo lo deberíamos buscar en países de dimensión tan semejante a la nuestra. Bueno, ese fue el programa, perdón. Esa fue la idea. Me parece muy importante que se esté enfocando así. Porque, muy bien. Sí, claro, por eso nosotros podemos ver a Islandia y podemos ver a Dinamarca. Sí. Creo que Noruega no anda muy por encima de nosotros en población. No, más bien, Noruega tiene menos habitantes que nosotros. Ahora, un detalle que escuché, ¿cómo se llama? Estuve en una conversación privada donde estaba el doctor Urcullo, Constantino, mostró unas estadísticas, unos datos interesantísimos, porque aquí hablamos mucho de la multiplicidad de partidos y la participación de la gente, de la escogencia de los diputados, y resulta que Costa Rica tiene 1,30 y algo, creo, diputados por cada 100,000 habitantes, algo así anda, pero Noruega tiene 3,8 y Suecia casi 4. Costa Rica, decir, congeló el número de diputados durante el gobierno Machado, a instancia de Daniel Uber, congeló en 57. Claro, pero ahora... Antes decía que era por tanto por habitante. Bueno, esa parte no... Y eso Daniel Uber, en el gobierno Machado, siendo el diputado y jefe de fracción de la oposición, vetó el número 57 en la Constitución. Ahora, en Estados Unidos es 0,15 por cada 100,000 habitantes, pero claro, ahí hay una trampa.
se está hablando del Senado y del Congreso. Del ámbito federal, pero hay que recordar que hay parlamentos estatales, sí, ¿verdad? claro, Congresos estatales. Entonces, la comparación ahí no funciona. Habría que ver cómo es Arizona. Pero es interesante eso. Entonces, nosotros aquí sistemáticamente, y creo que eso tenemos que verlo con mucho cuidado, cada vez que se habla de aumentar el número de diputados para hacer mejor la distribución, pegamos el grito y decimos que no. Pero es algo que observar, ¿verdad? Finlandia también anda por casi 4 por 100.000 habitantes. O sea, ¿cuánto tenemos nosotros? 1,30 y algo. O sea, me estoy diciendo de memoria, pero no pasa de 1,5. Finlandia está con 4. Sí, casi 4, 3,80 y algo. Todos los países de Centroamérica tienen. Bueno, pues entonces hay un diputado que es 0,89. Eso es mi diputado. ¿Por qué piensa eso cuando dicen 7,83? ¿Y quién es el ciudadano 83 que no llega a 1? 7,35 médicos por cada... Sí. Bueno, pues esas son las estadísticas, pero es interesante ese detalle, ¿verdad? No, es que eso es yo manejé mucho eso. Médicos, es que hay médicos que conforman una unidad y médicos que no conforman una unidad. Hay médicos que conforman más de una unidad. Hay médicos que no llegan ni... Dicen no son científicos, sino setentatíficos apenas. Dice por el otro lado que ya vamos a aterrizar, que dejemos de hablar para... Bueno, ya démosle gusto a aterrizar. Ya aterrizamos.